El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado el decreto de reconocimiento de Crimea como un estado soberano e independiente. Se destaca que el documento, basado en el resultado del referéndum celebrado en la península este domingo, entra en vigor con carácter de inmediatez. Mientras tanto, el gobierno ucraniano ha decidido llamar a consultas a su embajador en Moscú. Las autoridades de Kiev justifican la medida en la necesidad de discutir con su funcionario distintas cuestiones relacionadas con el destino de Crimea en el ámbito internacional. A su vez, Rusia insta a reconocer y respetar el derecho de Crimea a decidir sobre su futuro de acuerdo con los resultados de la libre expresión de la voluntad de su pueblo. Así lo ha comunicado el Ministerio de Exteriores de este país. Alexandra Bondarenko nos acerca a más reacciones surgidas al respecto. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha instado a reconocer y respetar el derecho del pueblo de Crimea de decidir su futuro de acuerdo con la libre expresión de su voluntad en el referendo. Además, Rusia ha propuesto a Estados Unidos y a la Unión Europea a crear un grupo de apoyo para Ucrania compuesto de los miembros que serían aceptados por todas las fuerzas políticas de la nación. El objetivo de este grupo, según la Cancillería rusa, es el reconocimiento del destino de Crimea de acuerdo con los resultados de la consulta. Mientras tanto, la Duma Estatal de Rusia ha afirmado que este 18 de marzo va a examinar la solicitud de Crimea después de este referendo. Por su parte, los observadores de la Cámara Pública han caracterizado la consulta de brillante, afirmando que fue llevada a cabo de acuerdo con todas las normas, con todos los reglamentos de la Constitución de la República Autónoma de Crimea y de acuerdo con el derecho internacional. Muchos destacan la alta asistencia a esta consulta, algo que, según las palabras de los políticos rusos, prueba la legitimidad de este referendo. La Cámara Pública cree que este referendo se ha celebrado del marco de las tendencias europeas, como por ejemplo la separación de Kosovo, los movimientos por la autonomía de Cataluña o Escocia. También en la Cámara Pública se destaca que ha tenido lugar este referendo en el momento cuando el presidente no puede cumplir con sus obligaciones debido a la amenaza a su vida y cuando el poder fue tomado a fuerzas por los radicales. Y en este caso, según la Cámara Pública de Rusia, la opinión del pueblo es una salida de la crisis. Uno de los diputados de la Duma Estatal de Rusia está afirmando que los políticos europeos buscan cualquier pretexto para negar y rechazar el derecho del pueblo de Crimea para su autodeterminación, y además afirma que los políticos europeos hacen la vista gorda a las tendencias nacionalistas que reinan en Ucrania y, según sus palabras, esto prueba la inmunidad, que la inmunidad de Europa ante las tendencias nacionalistas se debilita y que los políticos europeos expresan su lealtad con los radicales en Ucrania. Los parlamentarios rusos dicen que van a exigir al Consejo Europeo que adopte las medidas duras contra los radicales en la nación ucraniana. Por su parte, en cuanto a la salida de la crisis, Rusia afirma que está dispuesta, junto con sus socios, de crear los mecanismos para buscar una resolución a la crisis ucraniana y además dice Moscú que el proyecto de una nueva constitución debe ser planteado al referendo nacional. Además, la Cancillería rusa llama al Parlamento ucraniano a crear una asamblea constitucional con la representación de todas las regiones de la nación para crear una nueva constitución federativa. Y la voluntad de Crimea de adherirse a Rusia fue respaldada por casi el 97% de los electores en el referéndum de la República. El resultado se dio a conocer tras el escrutinio del 100% de los votos. El Parlamento de la península ya ha declarado el territorio como un estado independiente y ha solicitado formalmente unirse a Rusia. Gonzalo Guancha tiene todos los detalles del ambiente postelectoral. Los primeros pasos ya están en marcha en una jornada que hoy amaneció soleada y con la resaca de una noche de celebraciones tras el sí del referéndum, que ha sido muy larga, pero una resaca también de euforia política y que ya aborda de inmediato una agenda con rumbo hacia Moscú. Y es que la adhesión a Rusia es más que inminente a la luz de los obvios resultados y aplastantes resultados del referéndum. Recordamos, un 96,6% a favor de la adhesión a Rusia, un 2,5% a favor de la permanencia con Ucrania y la Constitución de 1992 y un 1,1%
de votos inválidos. El escrutinio a pie de urna era de un 93%, con lo que durante la madrugada se esperaba que los resultados fueran tan mayúsculos. Crimea aborda ya esta nueva hoja de ruta hacia Moscú y el Parlamento, que hay a mis espaldas aquí en el centro de Simferópol, en la Rada, ha tenido hoy una reunión extraordinaria en la que han comenzado esta dinámica de adhesión a Rusia, a la Federación Rusa, con la solicitud oficial, haciendo oficial la adhesión y la demanda al presidente Vladimir Putin. Paralelamente ya está en marcha una comitiva de diputados de Crimea que visitarán Moscú para abordar los procesos legales y administrativos a los que se tiene que ajustar Crimea para adoptar los estándares rusos. Se reunirán con la comitiva de la Federación y con representantes de la Duma, una Duma que ya comentaba ayer que en un plazo máximo de 3 meses se puede llevar a cabo esta adhesión. La Duma que siguió muy atentamente los procesos del referéndum y que alabó la buena organización que este tuvo. Adoptar el sistema legal y financiero ruso será un proceso complicado y largo, que exigirá voluntad política, una voluntad política que existe tanto en Crimea como en Moscú, lo que evidencia el primer ministro de esta nueva República Autónoma de Crimea, de esta nueva península más cerca de Rusia. Les mostramos las declaraciones de Aksionov. No pensamos ser un territorio al que habrá que mantener. Estoy seguro de que podremos financiarnos por nosotros mismos. No tenemos las manos vacías. Los crimeos podrán hacer una digna aportación al ámbito sociopolítico de la Federación Rusa. Nuestro equipo está convencido de lo positivo del proceso. La cuestión principal ahora es estabilizar el sistema financiero conforme con la Federación Rusa, las cuestiones de dos divisas y la seguridad energética. Por ahora, aquí todo el mundo espera que la transición siga siendo pacífica. Recordemos que el referéndum se desarrolló en un ambiente totalmente calmado, sin incidentes. Hay que estar muy pendiente, por otro lado, de la situación en ciudades del este de Ucrania como Kharkov y como Donetsk, donde ayer también hubo manifestaciones demandando las celebraciones de referéndums como este para tener la autodeterminación de poder adherirse a Rusia. Hoy se ha reforzado la seguridad en esas ciudades. Pero volviendo aquí a Crimea, donde el ambiente sigue siendo de celebración, todo el mundo a pie de calle comenta las medidas concretas que ha esbozado este Parlamento, que destaca, por ejemplo, la primera y más señalada, la emisión oficial para que la ONU y la comunidad internacional reconozca la decisión del referéndum y a la República Independiente de Crimea y la voluntad democrática de su pueblo. También hay fechas concretas. Sabemos que, por ejemplo, a partir del 30 de marzo, Crimea adoptará el horario de Moscú con 2 horas de diferencia. A partir del 1 de abril se establecerá el rublo como moneda oficial, aunque hasta el 1 de enero, para evitar desfases presupuestarios, hasta el 1 de enero del 2016, la grivna seguirá siendo también moneda oficial. Es precisamente la economía una de las principales preocupaciones con las que compartíamos ayer con los crimeos, con los que hablábamos a pie de calle. Nos hablaban que no quieren formar parte del rumbo que toman las nuevas autoridades de Kiev hacia la Unión Europea y que prefieren reflotar la economía solicitando ayuda financiera a Rusia, algo que van a hacer, según ha comentado hoy Aksionov, las autoridades de Crimea. El rechazo al gobierno, al autoproclamado de gobierno de Kiev, era uno de los principales discursos que encontrábamos ayer hablando con los votantes, pero también se hablaba de que este referéndum daba la oportunidad de restituir un error histórico. El error histórico se refería cuando Khrushchev entregó Crimea a Ucrania, cuando Ucrania no era un país diferente de Rusia. Se hablaba de esta restitución histórica. A continuación, les mostramos un reportaje, una crónica de una jornada que fue realmente histórica para los crimeos. Durante 12 horas, Crimea vivió la celebración de un referéndum que la posicionó en el centro de todas las atenciones. El referéndum fue pacífico e incluso festivo a lo largo y ancho de la península, un proceso civil en el que la adhesión a Rusia y ruptura de vínculos con el gobierno golpista de Kiev eran discursos predominantes a pie de urna. Nosotros, el pueblo de Crimea, nos consideramos rusos y pensamos que hubo peligro real de asesinatos de los ciudadanos. Por ejemplo, podían matarme a mí o a mis hijos. Por eso estamos muy felices de tener esta posibilidad de elegir.
Mientras en Crimea se celebra el denominado derecho a decidir, desde Kiev y Estados Unidos llegaban voces que ilegalizaban la consulta. Sin embargo, en toda la península el empuje democrático era imparable. Siento alegría, admiración, no puedo interpretar con palabras todos mis sentimientos. Quiero llorar porque por fin he vuelto a mi patria. Las emociones me invaden. Vengo esperando este evento durante 23 años. En Saki, al sur de Crimea, encontramos a Pedro. Desarrolla aquí su labor porque asegura que se trata de un ejemplo de la demografía de Crimea. En su censo de 60.000 votantes hay 150 nacionalidades distintas. Si al final del día la participación excede lo que es el porcentaje de voto, primero quiere decir que ha participado todos los grupos étnicos, no única y exclusivamente los étnicamente rusos. En segundo lugar, si además el porcentaje supera pues el 55% de la población más o menos que es de origen ruso, quiere decir que ha habido también transferencia de voto, y eso también nos indicará las percepciones y los sentimientos del pueblo de Crimea. La tranquilidad de Saki contrasta con los vientos de guerra que rodean Crimea. Los propios observadores internacionales como Henry han sido deslegitimados desde algunos medios de comunicación. Nos cuenta que se le ha tachado de falso representante mostrándonos los documentos que le acreditan. Lo que me parece increíble es que determinados medios de prensa lo den como válido sin tomarse siquiera la molestia de preguntarme por Twitter, que es una cosa bien fácil. Es una cosa bien fácil al que yo hubiera aportado la documentación y se hubiera ahorrado todo esto. Señal de que no hay mucho interés en aclarar la verdad y sí en agrandar rumores. La normalidad es absoluta y hay una especie de voluntad colectiva en presentar lo que es normal como anormal. Seguramente no. Pienso que es porque el resultado de este referéndum no es el que los medios de comunicación occidentales quisieran que se dieran. Pero a pesar del ruido que ha rodeado a este referéndum, la silenciosa voluntad de los crimeos se impone. Hay presente siempre un ajuste de cuentas con la historia en esta consulta. Este es sin duda un momento histórico. Cuando Khrushchev entregó Crimea en tiempos de la Unión Soviética, nadie pensaba que Ucrania y Rusia serían dos países distintos. De hecho, de haber sabido esto, Khrushchev nunca habría cedido Crimea. Y es que si algo trasciende de este referéndum es el sentimiento de abandono que los crimeos han sentido desde Kiev, algo con lo que se quiere terminar a golpe de normalidad. Después de todo, se trata de un día normal y corriente, una jornada rutinaria que es, sin embargo, un día histórico, no solo aquí, sino a nivel internacional, gracias a un referéndum que los crimeos han vivido con una normalidad ejemplar para reivindicar la legitimidad de esta decisión, la decisión del futuro de su pueblo. Gonzalo Guancha, RT, Crimea.